Hola, buenos días. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con todos ustedes, hoy y siempre. Amén. Efesios 1, versículo 15, dice allí la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios, poderoso texto, amén, que vamos a abundar un poquito más adelante, amén. Pero si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de otro tema poderoso, es el mismo. En realidad lo que hoy vamos a compartir es una continuación de la semana anterior, porque hay cosas que siento en mi espíritu que debemos afirmar, ¿sí? Debemos establecer en el espíritu de cada creyente, de cada miembro de la Iglesia de Cristo que me esté escuchando en esta hora. Amén. Entonces, la semana pasada vimos que la fe del discípulo de Jesús es proporcional, es directamente proporcional al grado de revelación que tenga ese discípulo acerca de la autoridad del Señor como el Cristo de Dios, como el Hijo del Dios viviente. Amén. De ahí la importancia que permanezcamos siempre abiertos a esa revelación que el Espíritu Santo nos da diariamente. Amén. Vimos que la misión de la iglesia descansa sobre el poder y la autoridad de Cristo. Amén. La misión de ir a predicar el Evangelio, a ser discípulos a las naciones, bautizarles, enseñándoles, capacitándoles para que ellos a su vez sean enviados también a continuar la obra de Jesús aquí en la tierra. Vimos que esa misión de la iglesia está basada en la autoridad que le fue dada a Cristo. Cuando Él dijo en el versículo 18 en Mateo 28, que todo poder y toda autoridad me fueron dadas en los cielos y en la tierra, por tanto, id, y nos da la gran misión o la gran comisión, como le llamamos. Amén. Entonces, vemos que esa misión, nuestra misión como iglesia, descansa sobre el poder y la autoridad de Cristo, ¿sí? Descansa sobre aquello que Él puso dentro de cada uno de nosotros, por su Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que puso en cada uno de nosotros? La vida de Cristo, la vida de Jesús. Esa vida que tiene poder y autoridad para que nosotros podamos, andando en esa vida, podamos entonces cumplir su misión. Gloria a Dios. Así que continuando con este tema, quiero que leamos ahora en el Evangelio de Mateo también, pero en el capítulo 8, otro relato que afirmará todo lo que estamos compartiendo acerca de la importancia de que nosotros como discípulos de Jesús estemos abiertos a la revelación de que Jesús no solamente es el Señor, sino que es el Cristo, es el que tiene dominio, poder, autoridad sobre todas las cosas que nos rodean, todas las cosas, absolutamente todas las cosas que tienen que ver con nosotros. Amén. Dice en Mateo 8, versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob
en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Lo primero que vamos a ver en este relato es cuál es el tema central. ¿Cuál es el tema central de esta lectura que acabamos de hacer? Tú puedes decir la sanidad del paralítico, ¿no? Del siervo de este centurión que estaba paralítico y atormentado. Pero el tema central que lo inició realmente el centurión, ¿no? ¿Cuál es? La autoridad. No es la sanidad como tal, que se toca el tema, por supuesto, pero el tema central de esta historia es la autoridad. La autoridad. ¿Por qué el Señor le dice que lo va a sanar? Dice, tiene ese problema. El centurión primero le dice que tiene a su siervo paralítico y atormentado en gran manera. Y Jesús le dice, vamos, yo lo voy a sanar. ¿Por qué el centurión le responde, Señor, como que no? No, mejor no. Primero, porque no soy digno. Él recordaba que él era extranjero. No era judío. No pertenecía a la nación de Israel. Así que este centurión romano reconocía que él era indigno de que tú entres a mi casa porque tú eres el Señor. Gloria a Dios. Amén. Primero, que no soy digno. Y segundo, dice, no hace falta. Tú eres el Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Tú no necesitas venir, tan solo di la palabra. Di la palabra. Fíjense ustedes qué tremendo. ¿Recuerdan la mujer la semana pasada? La mujer cananea, de la que estuvimos comentando la semana pasada. Aquella mujer que Jesús primero la ignora. Después la mira cara a cara, la confronta y le dice, yo no tengo nada para ti, porque el pan que yo traigo es para los hijos, no para los perrillos. Le ha llamado perrilla. Amén. Y ¿se acuerdan ustedes de la respuesta de esa mujer cananea? Cómo le dijo, sí, Señor. Siempre se dirigió a Jesús como el Señor, siendo ella gentil. No era de la nación judía. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios de alguna manera le había revelado, le había mostrado en el espíritu a esta mujer que ese Jesús que caminaba allí con aquellos discípulos no era un simple ser humano, no era un simple profeta, no era alguien, un hombre lleno de poder, no, era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. De alguna manera esa mujer recibió esa revelación de parte de Dios porque continuamente se dirigió a Jesús como Señor. Y le dijo, Señor, sí, yo soy una perrilla, pero vivo en casa del amo de toda la tierra, y tú eres el amo. Así que una migaja de mi amo, una migaja tuya, oh Dios mío, para mí es suficiente. Y por eso Jesús se maravilló y también exaltó a aquella mujer y la admiró por la gran fe que demostró. Porque autoridad y fe van ligados. Gloria a Dios. Gracias a que esa mujer tenía una revelación de la autoridad de ese Jesús que estaba frente a ella, ella tuvo fe para dirigirse a él y obtener su milagro. Gloria a Dios. Y ahora aquí con este centurión romano, vemos que está unida la historia. ¿No ven que es lo mismo? Están unidos los dos. Tanto aquel ejemplo que pusimos la semana pasada de la mujer cananea como él, están unidos ¿en qué tema? En la autoridad. Ambos, también este oficial romano, reconoció en Jesús su autoridad, reconoció a Jesús como Señor. Él recibió de Dios de una manera sobrenatural, para que vean que Dios es increíble. Gloria al nombre de Jesús. Él se revela a todos. Gloria a Dios. Y a este centurión romano de alguna manera tuvo claro en su espíritu, en lo más profundo de su ser, que ese Jesús era el Señor. Es el único, no es un simple profeta, es el único que tiene poder para levantar a su siervo paralítico. Por eso es que marca el tema de la autoridad. Señor, tengo este problema. Y cuando Jesús le dice, voy a sanarlo, dice, no hace falta. No hace falta porque tú eres el Señor, tú eres el Cristo. Solo di la palabra y será hecho. Porque yo también soy un hombre que tiene autoridad. Tiene autoridad sobre el ejército, tiene autoridad sobre una centuria romana. Gloria a Dios, 100 hombres. Y cuando yo le digo, ven, vienen. Y cuando digo, va. Y si tengo un siervo, un esclavo, también le digo, haz esto y lo hace. Así que tú eres el Señor. Solo di la palabra y será hecho porque tú eres el amo. Tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta entonces que la autoridad va ligada a la fe? Amén.
Por eso la palabra dice que la fe viene ¿por qué? La fe viene completa por el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué es el oír la palabra de Dios? ¿Qué es el oír esta palabra? Es que el Espíritu Santo, cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos revela lo que estamos leyendo en ella. Nos revela a Jesús, nos revela lo que estemos leyendo. Amén. Nos revela atributos de Dios, nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida, nos revela 20,000 millones de cosas. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida está aquí. Dios nos las revela por medio de su Espíritu Santo. Por eso, cuando reconocemos que por el Espíritu Santo, Él nos revela que Cristo es el Señor, es el dueño de todo, es el que tiene poder para todas las cosas. Entonces, cuando yo veo eso por el Espíritu que me lo hace entender, nace la fe. Mi fe viene, mi fe aparece y por esa fe yo vivo, yo actúo. Pero la fuente de mi fe es la autoridad, es el reconocer, es tener la revelación de que ciertamente Jesús es el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Amén. Por eso es que creo que yo pienso particularmente que tenemos tanto problema en la iglesia. El problema de la iglesia no es un problema de fe, el problema de la iglesia es un problema de reconocer o de no saber reconocer la autoridad que tiene Jesús. Gloria a Dios. Y como no sabemos reconocer la autoridad de Cristo, pues entonces nuestra fe no se libera. Gloria a Dios. Pero fíjense ustedes, tanto la mujer cananea como también ahora el centurión romano, ellos al reconocer la autoridad de Jesús, su fe se libera y esa fe obra. Por esa fe, los milagros de Dios ocurren. Gloria al nombre de Jesús. Por eso le dijo a los discípulos, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirán, tendrán autoridad para decirle al monte que se mueva. O sea, reconozcan mi autoridad. Reconozcan mi autoridad. Gloria a Dios. Señor, ¿por qué no pudimos echar a aquel demonio? Por vuestra poca fe. Porque si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, esa fe viene por recibir antes la revelación de que Cristo tiene autoridad sobre ese demonio. Y como yo lo reconozco, entonces creo. Y como lo creo, entonces hablo. Y por hablar, el sicómoro se desplantará de donde esté y será plantado al mar si así yo se lo digo, si así se lo ordeno. ¿Se dan cuenta? No sé si me están recibiendo. Gloria a Dios con todo lo que digo. Amén. Por eso Jesús, de este tema de la autoridad que se está tratando aquí entre él y el centurión romano, ¿qué dijo Jesús? No he hallado tanta fe, ni siquiera en Israel. Tremendo. Jesús, cuando ve que el hombre reconoce su autoridad, entonces Jesús lo que habla no es de la autoridad en sí, sino de la fe del centurión. No he hallado tanta fe. Gloria a Dios. Es decir, los dos extranjeros, los dos, tanto la cananea como el centurión. Pero me han hecho ver en esas dos historias, yo veo ahí, ¿no? Que el entendimiento que ellos tenían de esa autoridad en Cristo, pues será la medida en la que su fe, o fue la medida en la que la fe de cada uno de estos personajes se desarrolló. Amén. La fe está directamente relacionada con la revelación de que Jesús es el Cristo de Dios. Amén. Miren en Hechos capítulo 3, versículo 1. Otro relato tremendo, poderoso. Qué linda la palabra de Dios. Qué linda la palabra de Dios. Mi amigo, si tú me estás escuchando y todavía no recibes a Cristo, no entiendes a Cristo, no que recibas a Cristo, sino que tú te rindas a Cristo, te entregues tú a Jesús. Amén. Hasta que Jesús no entre en tu vida, tú no podrás entender y disfrutar toda la vida tuya. Gloria a Dios, tu propósito, el sentido que tiene la vida. ¿Para qué estás vivo? Solamente cuando Cristo entra en tu corazón, cuando el Espíritu Santo te revela las cosas para las cuales tú fuiste creado, ahí es cuando tu vida de verdad es una vida plena y tiene sentido y tú la puedes disfrutar, y a pesar de las circunstancias tú puedes decir, soy feliz porque sé lo que soy, sé a dónde voy, etcétera, etcétera, etcétera. Conozco a mi Dios, al que me dio la vida, sé de dónde vengo de Él y a Él iré otra vez. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Miren Hechos capítulo 3, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Vamos a detener un momentico aquí en esta frase que Pedro declara, que Pedro habla, dice: lo que tengo te doy. Pedro sabía lo que tenía. Amén. Claro que lo sabía. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, cuando nosotros leemos otra vez, que veíamos la semana pasada en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está dando su primer discurso, ¿no? El día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo. Todos los discípulos, los 120 que estaban reunidos allí en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en diferentes idiomas. La gente se aglomeró, amén, y Pedro tuvo la oportunidad entonces de predicar su primer sermón. Gloria a Dios. Entonces, cuando echamos un vistazo a aquel momento histórico, ¿no? que lo leíamos la semana pasada, es cuando Pedro en un momento del discurso dice: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha constituido Señor y Cristo, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno lee ese pasaje, nos damos cuenta que allí Pedro empezó a usar las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? En Mateo 16, cuando Jesús les está preguntando justo esto, aquí fue donde iniciamos todo este tema. Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y bueno, algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes quién creen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro recibe la revelación de Dios, y es cuando él declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solo el Hijo del hombre, sino el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús, ¡buah!, es tremendo, ¿no? Y esto no te lo reveló ningún ser humano, esto te lo acaba de revelar mi Padre que está en los cielos. Y así que yo también te digo que tú te llamas Pedro. Ahora te llamas Pedro, roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino. ¿Se acuerdan? Las famosas llaves. En el versículo 19 lo puedes leer. Mateo 16, 19. Ahora, estoy diciendo que el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro empieza y da aquel sermón, Pedro allí empezó a usar las llaves. La autoridad que Cristo le había dado a él y a todos nosotros, a toda la iglesia. Gloria a Dios. Pero ahí Pedro empieza a usar esas llaves. Es decir, él toma las llaves, ¿qué llave usó Pedro? Para hablar claro, ¿no? Para entendernos. ¿De qué estoy hablando cuando digo las llaves del reino? Las llaves nos hablan de la autoridad. Tengo autoridad, tengo poder y autoridad para abrir puertas del reino de los cielos. ¿Por qué digo que Pedro empezó a usar esas llaves allí en Pentecostés? Porque él utilizó la llave que abría el mensaje, el pacto de la gracia para los judíos. Gloria a Dios, ese fue un sermón directo a los judíos en Jerusalén. Amén. Así que Pedro ahí usó la autoridad y por eso es que predicó. Cuando él está predicando a Cristo, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha constituido Señor y Cristo, ahí él está usando la autoridad que Jesús nos da. Cuando tú predicas en la calle el Evangelio, tú estás usando una llave, estás abriendo, gloria a Dios, estás permitiendo que el pacto de la gracia entre en el corazón de esas personas que están escuchando, que conozcan, que reciban la revelación por el Espíritu que está en ti. El Espíritu Santo que se mueve a través de ti. Gloria a Dios. Tocará sus corazones y abrirá el entendimiento de esa gente para que entiendan lo que tú estás hablando. Estás abriendo. Gloria a Dios. Amén. Bien, entonces, él tomó las llaves del reino, por decirlo de esa manera, y abre la puerta de la gracia de Dios
a los judíos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, pasa un tiempo y uno va entonces al mismo libro de Hechos, pero en los capítulos 10 y 11, mira, capítulos 10 y 11, gloria a Dios, y uno lee en esos dos capítulos, leemos que un ángel se aparece a un personaje, otro centurión romano que se llamaba Cornelio. ¿Te suena? Cornelio, era un centurión romano, dice la Biblia ahí en el capítulo 10 y luego también en el 11, Pedro lo sigue relatando. Y la Biblia nos habla de que un ángel se le apareció a Cornelio y le dice a Cornelio, envía hombres, ve a buscar a Simón Pedro en tal lugar, en una ciudad cercana donde estaba Cornelio, ¿no? Y dile a Simón Pedro que venga para que él te hable ciertas palabras, te diga unas palabras de parte mía. Gloria a Dios. Obviamente para Pedro eso era muy difícil. ¿Por qué? Porque él como buen judío no se juntaba con gente de otras naciones, con gentiles. Acuérdense, Cornelio era un centurión romano, era un gentil. Todo el que no fuera de Israel era un gentil. Amén. Entonces Pedro, cuando recibiera esa llamada, que la gente le toca la puerta y le oye, Cornelio te llama, un romano que vaya a su casa, eso iba a ser un problema para Pedro. Gloria a Dios, Dios lo sabía, Cristo lo sabe. Por lo tanto, ¿qué hizo? ¿Qué necesitó hacer el Señor para que Pedro estuviera dispuesto a ir con esos hombres que Cornelio le enviaba? De parte de Dios mismo. ¿Qué necesitó hacer? Tuvo que darle una visión, tuvo que darle una revelación. ¿Sí? ¿Por qué tuvo que hacerlo? ¿Por qué Dios tuvo que darle una revelación? ¿Por qué Jesús tuvo que mostrarle aquella visión del manto babilónico lleno de alimentos inmundos y puros, ¿no? Según la dieta judía y los mandamientos y la ley de Moisés? Gloria a Dios, porque sabía que Pedro no iba a usar las otras llaves que ya él tenía. Ya él tenía las llaves. Acuérdate que se las dio desde aquella declaración en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús se lo deja claro y le dice, yo también, y te daré las llaves del reino. Esas llaves las recibieron cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Todas las llaves del reino, tiene las llaves para abrir todas las puertas, tiene lo mejor de lo mejor, pero Pedro no lo sabe. Gloria a Dios. Ya comprobó en el capítulo 3 de Hechos la historia del paralítico. Él ahí usó la llave. ¿Qué llave? Una llave de milagro, una llave de sanidad para ese enfermo. Sé lo que tengo, así que voy a usar la llave de la autoridad. Sé que Cristo, el Señor Jesús, a quien yo prediqué allá en el capítulo 2, el día de Pentecostés, Dios le ha constituido Señor y Cristo. Él tiene todo poder y toda autoridad para esta enfermedad. Amén. Así que no tengo oro ni plata, pero tengo esto, tengo la convicción, tengo la revelación, tengo el entendimiento de que Cristo está por encima de esa parálisis. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, en su nombre, con su autoridad, la autoridad que Él me ha dado, yo te digo, levántate y anda, ponte sobre tus pies. ¿Se dan cuenta? Por la revelación de autoridad, la fe se activa y por la fe Pedro actuó. Y por actuar, los milagros ocurren. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Amén. Pero en el caso de este capítulo 10, que aparece Cornelio en acción, Jesús tuvo primero que darle una visión y una revelación. Tuvo que preparar a Pedro antes que llegaran los hombres de Cornelio a buscarle. Porque Jesús en su omnisciencia sabe, y gloria a Dios, que Pedro no iba a accionar esa llave para Cornelio. Gloria a Dios. ¿Cuál era la llave? Pues la llave era, así como en el día Pentecostés la utilizó para predicar el Evangelio, abrir y compartir el pacto de la gracia de Dios en Jesucristo a los judíos, ahora la otra llave era predicar y abrir y presentar el pacto de la gracia de Dios para los gentiles, para todas las naciones del mundo, también para los romanos. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué Jesús sabía que Pedro no accionaría esa llave? Muy sencillo. Gloria a Dios. ¿Por qué no la iba a abrir? Por sus prejuicios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Por sus prejuicios. Por sus esquemas. ¿Cómo sabemos que Pedro recibió la revelación de Jesús? ¿Cómo? Porque él tuvo la visión, pero ¿cómo sabemos que él la acogió? Él estuvo abierto a esa revelación. ¿Se acuerdan que primero aparecen los alimentos y cuando aparecen los impuros, Jesús le dice, come y mata, y Pedro se resiste y dice, no, de ninguna manera comeré nada impuro. Y entonces Jesús
es quien le revela y le dice, oye, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Gloria a Dios. Entonces ahí él entiende, ahí él recibe esa revelación de Cristo con el tema de los alimentos, por ejemplo. Amén. Él lo ha santificado, lo ha limpiado todo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. ¿Y cómo sabemos que Pedro hizo suya esa revelación? Porque más adelante, cuando se encuentra con Cornelio, cuando vienen los hombres finalmente a buscarle, él fue en busca de Cornelio. Gloria a Dios. Y cuando llega donde está Cornelio, dice, a mí Dios me mostró, a mí el Señor Jesús me ha mostrado que no llame yo inmundo a lo que Él ha limpiado. Y eso lo decía refiriéndose a los gentiles, a las naciones no judías. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Pero Pedro en ese caso necesitaba aquello. ¿Por qué no pudo decir entonces, por qué no podía, sin recibir aquella revelación, Pedro decir, lo que tengo te doy, Cornelio? Así como le dijo al cojo, así como dijo de otra manera a los judíos que estaban allí el día de Pentecostés, lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? Este mensaje de parte de Dios. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán la promesa, el don del Espíritu Santo. ¿Por qué eso no podía decírselo a Cornelio? Por sus esquemas personales, por sus, ¿cómo llamarles? Prejuicios o lo que tú quieras llamarles. Dale el nombre que quieras, esquemas de todo tipo. Amén. Entonces por eso es que Pedro necesitaba una revelación. Es como si a mí ahora viene alguien y me regala un traje bien bonito, bien guapo. Gloria a Dios. No solo el traje, camisa y todo, ¿sí? Traje, zapatos, media, corbata, bueno, todo, la chaqueta. Y yo todo feliz porque tengo un traje, ¡wow!, súper guapísimo. Gloria a Dios. Y salgo y me miro al espejo y el hombre mirándome con una sonrisa así porque él me ha dado mucho más que un traje. Gloria a Dios. Pero yo no lo sé. No lo sé porque yo solamente me miro el traje y disfruto lo que me ha sido revelado. En ese momento que me ha sido revelado, el traje. Sin embargo, llega un momento en que él, como se da cuenta que yo me quedé solamente pasmado y asombrado mirándome en el espejo, lo guapo que me veía con ese traje, él es el que me dice, oye, ¿por qué no te revisas el bolsillo derecho del pantalón? Entonces ahí es cuando yo, porque él me lo dice, yo me toco el bolsillo derecho. ¿Y qué encuentro en el bolsillo derecho? La llave de un coche. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es esto? Entonces él sigue sonriendo. Entonces, porque él me ha revelado es que yo he descubierto lo que ya tenía. No solo recibí un traje, recibí también la llave de un coche. Tengo un coche, lo tengo aparcado allá afuera. Gloria a Dios, pero no lo sabía hasta que él, el que me lo ha obsequiado, me lo revela. Pero no solo eso, veo y me quedo maravillado con el coche. Oye, ¿por qué no te registras el bolsillo izquierdo? Una casa, la llave de una casa, toda amueblada, con todos los equipos habido y por haber. Y así voy descubriendo que en cada bolsillo de mi traje hay llaves, hay regalos. Y en realidad entonces ese hombre no me ha regalado solamente un traje, me ha regalado todo. Pero yo no disfruto del coche hasta que me doy cuenta, hasta que él me revela que lo tengo ya. No que me lo estaba dando en ese momento, sino que ya lo tenía. Pedro ya lo tenía. Pedro ya tenía la llave que abría el reino de los cielos a los gentiles. Pero él no lo sabía. Hasta que Jesús se lo muestra con aquel manto babilónico. ¿Me está siguiendo? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Entonces no podía verlo. Jesús lo sabía. No ocurrió porque Jesús le da primero la visión. Amén. Le da la visión para que él vaya a cumplir con esa encomienda de abrir la puerta de los cielos, el reino de los cielos, a los gentiles. En este caso, a Cornelio, su casa, toda la gente que estaba allí. Gloria a Dios. Amén. Entonces son esquemas, muchos esquemas nos detienen, muchos esquemas impiden que estemos nosotros abiertos a la revelación que el Espíritu Santo nos quiere dar acerca de nuestro Señor Jesús, que Él es no solo nuestro Señor Jesús, Él es el Cristo de Dios. Es como Juan cuando ve a Jesús allá en el Apocalipsis, en la isla de Patmos, ¿sí? Cuando va a recibir la revelación del Apocalipsis. Y cuando ve al Señor tal como Él es, tal lo que Él es, cayó como muerto delante de Jesús. No era el Jesús con el que Él caminó, es el verdadero Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Jesús, el que tiene todo poder, todo dominio, toda autoridad sobre todas las cosas habidas y por haber. Amén.
Gloria a Dios. Si yo me pusiera ahora a buscar versículos que nos hablen de todo lo que nosotros tenemos y somos en Cristo, mira mi hermano, nos dan 2 horas más aquí hablando. Gloria a Dios. ¿Necesito acaso decirte que el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos lo tienes tú? El mismo poder, lo leímos al inicio, ahorita lo vamos a repasar otra vez. Pero el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos y lo ascendió y lo sentó a la diestra del Padre, poniéndolo sobre todo poder y autoridad, sobre todo dominio, principado, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo poder es el que opera en nosotros, es el que actúa en ti. Si eres un hijo de Dios, ese es el poder que obra en tu vida. Pero necesitas, y yo también necesito, todos como iglesia necesitamos, recibir la revelación, estar abierto a la revelación de ese poder supereminente, asombroso, que no tiene límite y que opera y actúa y se mueve en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Ahora, sabemos eso, pero todo, absolutamente todo lo que la palabra afirma que el Señor nos ha dado es solamente legal, es solamente algo legal, ¿sí? ¿Cuántos creen que tienes vida eterna? ¿Tú tienes vida eterna? Porque te has arrepentido, te has bautizado, estás creyendo en Jesús, has puesto tu confianza en Jesús y por la fe en Cristo te has arrepentido, te has bautizado y has recibido el Espíritu Santo, has sido sellado con el Espíritu de la promesa. Eres hijo de Dios, eres heredero, coheredero juntamente con Cristo de todas las cosas que Dios tiene. Gloria a Dios, ahora eres uno con Jesús. ¿Eso lo crees? Claro que lo crees, seguro la mayoría de los que me están escuchando están seguros, convencidos de que somos hijos de Dios, de que eres un hijo de Dios, ¿verdad? Pero ese mismo convencimiento no lo tiene con respecto a que el Señor te ha dado poder y autoridad para sanar enfermos, por ejemplo. No lo tiene en el sentido de que el Señor te ha dado poder y autoridad para expulsar demonios, para hacer las obras que Él hizo en la tierra y aún mayores. Amén. Entonces, esa revelación que tienes para comprender, para creer, esa revelación de que soy hijo de Dios, ha producido en ti una fe. Gloria a Dios. Pero necesitamos estar abiertos, así como estuviste abierto para creer eso. Eso lo crees por fe. Gloria a Dios, que tienes vida eterna. Eso lo estás seguro, pero es por fe. Pues esa misma fe, de la misma manera que estuviste abierto a la revelación para entender esto por el Espíritu, tenemos que estar abiertos a la revelación de todo lo demás que Cristo tiene para nosotros y de lo que nosotros somos en Él. Amén. Así que mientras yo no reciba esa revelación, todo lo que tengo es legal, pero todavía no se convierte en algo mío, no lo puedo disfrutar hasta que no recibo la revelación. Como el ejemplo del traje que te puse. El coche que estaba aparcado allá afuera es mío, pero yo me estaba caminando por delante del coche con mi traje nuevo que me regaló el Señor. Amén. Y le paso por delante del coche y wow, mira qué clase de cochazo ese. Y el Señor riéndose. Y yo de ignorante, porque no entiendo que ese coche también es mío. Dios me lo dio. Amén. Y no lo sé hasta que me meto la mano en el bolsillo y veo que las llaves que tengo son de ese coche. Tremendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando nos abrimos a la revelación de su autoridad, de la autoridad de Cristo, ¿sí? Como nuestro Señor y Cristo, gloria a Dios. Cuando nos abrimos a la revelación de todas las cosas que Él nos entregó, entonces eso es lo que va a producir un rompimiento. ¿Un rompimiento de qué tipo? Un rompimiento espiritual. Cuando digo un rompimiento espiritual, para entenderlo todo, me refiero a un rompimiento en mis esquemas personales, como los que te mencionaba que tenía Pedro, evidentemente, con el tema de los gentiles. Amén. Por ejemplo, esto mismo que acabo de mencionar, ¿no? Sabemos que estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Por qué no oras por los enfermos tú? Quizás lo hiciste una vez y como no se sanó el enfermo, ahí te rendiste. Y te has autoengañado creyendo que eso solamente lo pueden hacer algunos hijos de Dios a los que el Señor le ha dado dones de sanidad, entre comillas. No has entendido que
Eres tú el que puedes poner la mano sobre los enfermos en el nombre de Jesús, o sea, con la autoridad esta que estamos hablando, que Cristo tiene por sus llagas y por sus heridas. Fuimos sanados, fuimos curados. Amén. Y ahora Él nos envía, como en Mateo 10 envió a los 12 y luego a los 70, ¿sí? Y les dice, vayan de 2 en 2, vayan y prediquen y sanen enfermos y expulsen demonios. Ese poder y autoridad que tengo yo se los doy a ustedes para que hagan lo mismo que hice yo. Gloria a Dios, para que continúen la obra que yo he hecho, que yo he iniciado en este mundo, que necesita ser salvado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tú tienes un esquema, y un esquema puede ser precisamente ese. Yo no tengo el don de sanidad, así que si sé que hay alguien enfermo, se lo voy a llevar al hermano que yo creo que tiene dones de sanidad. Sea el pastor, o sea un evangelista, o sea un hermano que yo veo que Dios lo usa para sanidad. Pero yo no me atreveré a orar por sanidad. Y no te das cuenta que tienes la llave en el bolsillo. La llave para sanar toda dolencia y toda enfermedad en el nombre de Jesús. Porque esa llave te la ha dado el Señor. La llave de los cielos, del reino de los cielos. Cristo te la ha entregado a ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No solo se la dio a Pedro, se la dio a ti y me la dio a mí y a todos los que en Él creen. Amén. Entonces, cuando nos abrimos a la revelación del Espíritu, es que se produce un rompimiento en nuestros esquemas personales. Por ejemplo, ¿qué piensas tú acerca de la vida? Lo que pienses acerca del matrimonio, lo que piensas acerca de tu esposa o de tu esposa, amén, lo que piensas del trabajo, del dinero, ¿qué concepto tú tienes del trabajo, del dinero, del orar por los enfermos, del expulsar demonios? Tú piensas, tienes un esquema con respecto a tantísimos temas en tu vida cotidiana, ¿sí? Pero tengo que estar abierto en el sentido de orar a Dios, orar y decirle, Señor Jesús, este es el esquema que yo tengo, este es lo que yo pienso acerca del matrimonio, esto es lo que yo pienso acerca del trabajo, esto es lo que yo pienso acerca del orar por los enfermos. Yo creo que solamente lo pueden hacer algunos, pero Señor, si esto que yo pienso y estoy practicando en mi vida es un esquema personal, rómpelo, Señor, rómpelo con tu revelación, Espíritu Santo. Hazme entender, si es un esquema, muéstramelo, dame la revelación de que es un esquema y de que tengo que cambiar eso. Rómpelo, Señor, rompe ese esquema. Y entonces ahí es cuando el Espíritu Santo romperá ese esquema porque tú estás abierto. Entonces cuando el Espíritu Santo podrá abrirte los ojos, cogerte la mano y llevártela al bolsillo de la camisa. Y ahí entonces tú vas a tocar algo y lo sacas y resulta que es una llave. O sea que sí puedo predicar el evangelio en las calles. ¡Wow! No tengo que ser pastor, no tengo que ser líder, no tengo que ser un ministro de alabanza. Yo también puedo predicar en la calle. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Y lo vas a hacer porque tienes la revelación que el Señor te ha empoderado, te ha dado poder y autoridad para que lo hagas. Gloria a Dios. Amén. Lo mismo para una cosa que para otra. Expulsar demonios, sanar enfermos. Claro que me tengo que preparar, pero sé que tengo la llave. Tengo la llave. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Esa sería una oración seria. Señor, este es un esquema que yo tengo, o un pensamiento, una forma de vivir que yo tengo, pero si es un esquema, rómpelo. Por amor de tu nombre, rómpelo, dándome revelación de que tú eres el Cristo, el Mesías, en esta área también. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que recuerda, todo lo que tenemos legalmente, no lo tenemos realmente hasta que la revelación del Espíritu lo haga carne en nosotros. Me haga entender, me haga palpar, me haga vivir, saborear. Que eso que yo lo tengo aquí, como, sí, yo soy salvo. No, pero tienes que vivirlo, tienes que entenderlo. Disfruta tu salvación entonces. No, yo soy libre del pecado. Pues disfruta eso. Hasta que el Espíritu Santo no te lo revela y lo encarna en ti. Eso es algo legal, pero tú no lo estás haciendo real. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Por eso es que en Efesios 1, que es el texto con el que comencé este tiempo, esta mañana, el apóstol Pablo, fíjense que está orando. ¿Y por qué ora Pablo? Mira el versículo 17. Pablo está orando. Él ora ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de ¿qué? De revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan todos ustedes cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a que Dios te ha llamado en Cristo Jesús? La vida eterna, el cielo, su reino. Gloria a Dios. Entonces necesitas la revelación, dice Pablo. Yo oro para que Dios les revele, les ilumine sus ojos con entendimiento. Amén. Que el Espíritu Santo que está en ustedes les revele, les alumbre para que puedan saber cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Para que no tengan más duda de tu salvación, de si eres o no eres salvo. Hay hermanos en la fe que no tienen la seguridad de que si son salvos. Hay hermanos en la fe que cuando tocamos el tema y hablamos acerca del rapto de la iglesia, ¿sí? Que Cristo viene pronto y algunos se aterran, miren la señal y se asustan porque quizá pueda venir esta misma noche. Gloria a Dios. ¿Cómo te vas a asustar? Te tienes que alegrar. Si estás seguro de que eres hijo de Dios, si estás seguro de que te has rendido a sus brazos, de que eres su hijo, de que has sido sellado con su Espíritu Santo, entonces tienes que alegrarte, no tienes que temblar. Si estás en pecado, sí, tiembla y arrepiéntete y vuélvete corriendo a Cristo, ya, ahora, en este segundo. Gloria a Dios, amén. Pero fíjate cómo Pablo ora para que el Espíritu Santo nos alumbre nuestro entendimiento, ¿sí? Y nos haga saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, la vida eterna. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, que el Espíritu Santo te revele también. Amén. ¿Cuál es la herencia? ¿En qué consiste mi herencia en Cristo Jesús? No es solo vida eterna, no es solo salud, no es solo el gozo perpetuo del Señor en mi vida. Hay tantísimas cosas, la herencia de Dios. Imagínate si del Señor es la tierra y su plenitud, los cielos, los mares y todo lo que hay en ellos. Amén. ¿Cuántas cosas que no conocemos, cosas que son hasta invisibles para nosotros? Y le pertenecen a Dios y dice que todas esas cosas nos han sido dadas en Cristo Jesús. Somos herederos de Dios. Todo lo que el Padre tiene es nuestro. Pues Pablo ora para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, los de la iglesia, el entendimiento de los hijos de Dios, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros, en los santos. Amén. Pero sigue orando y dice, y además para que los ilumine y les dé revelación, que les dé ese entendimiento para que sepan cuál es fíjense los calificativos, los adjetivos que usa Pablo, que yo creo que se les acaban. Dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, para que sepamos que el supereminente poder de Dios, que actúa en nosotros, es el mismo poder que resucitó a Cristo, como te decía hace unos minutos. Resucitó a Cristo, y lo sentó a la diestra del Padre sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad y autoridad y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder que resucitó a Cristo, ¿cómo tiene que ser el poder que se necesita para resucitar un muerto? Y ascenderlo y llevárselo a la presencia misma de Dios. Y sentarlo a su diestra, y no solamente eso, sino darle todo el poder y el dominio sobre los demonios, principados, autoridades. Gloria a Dios. Es el poder de Dios. Y dice que ese poder es el que opera en nosotros. ¿Lo estás viendo o no? Por eso Pablo ora, Señor, oro. Yo también oro con Pablo en esta mañana. Para que el Señor, a ti y a mí, a todos nosotros los que creemos en Jesús, nos dé esta revelación, este entendimiento de llegar a saber cuál es la supereminente grandeza de su poder en nosotros, para con nosotros los que creemos. Es el poder de Dios que obra en mí, que se mueve en mí. Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos recibir, necesitamos tener y estar abiertos a esa revelación que el Espíritu Santo nos haga entender cada minuto del día.
esa supereminente fuerza, grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. Amén. El mismo poder con el que sometió, dice aquí en el versículo 22, todas las cosas bajo sus pies. Ese poder es el que opera en mí, es el que tengo yo, en el nombre de Jesús. Gracias a que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí por su Espíritu. Yo tengo la vida de Cristo. Y esa vida tiene el poder y autoridad. Todo poder y autoridad. ¿Qué poder? Este que estamos hablando aquí. Por el cual sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ojo, si Jesús es la cabeza de la iglesia y ese poder sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, ¿no está también bajo los pies de nosotros? Si nosotros somos, dice acá, el cuerpo de Cristo. O sea, que todo ese poder que Cristo tiene, lo tenemos también nosotros porque Él nos los ha dado, porque somos su cuerpo, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y todas las cosas las sometieron, el Padre las sometió bajo sus pies, o sea, están sometidas bajo Cristo y bajo la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir, la iglesia tiene que saber por revelación, no saber aquí, sino por revelación del Espíritu que habita en nosotros, del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que saber por revelación que ella es el cuerpo, fíjense lo que dice aquí en versículo 23, que ella es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? ¿Qué quiere decir Pablo con que la iglesia es la plenitud de Cristo? Quiere decir que ella tiene la misma identidad de Cristo, la misma identidad de la cabeza. Lo que es Cristo, lo es la iglesia. Lo que Cristo es, lo soy yo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta entonces cómo mi fe crecerá en la medida en que yo me abro a la revelación que el Espíritu Santo me da de todo lo que tengo y todo lo que soy en Jesús? Por eso la oración de Pablo aquí en Efesios 1, gloria a Dios, que el Señor les dé revelación, que alumbre el entendimiento de todos ustedes, mis hermanos en la fe. Así oraba Pablo, así oro yo, por ustedes y por mí. Que el Señor les dé esa revelación de entender el poder que actúa en ustedes, de entender cuál es la esperanza que ustedes tienen en Cristo, de entender cuál es la herencia que ustedes ya tienen en Cristo. Acuérdate del traje con los bolsillos llenos de cosas, de regalos, todo lo que... Entonces que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que hay, qué es lo que tenemos. No solamente tienes un traje, el traje de la salvación, tienes mucho más. Eres la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Gloria a Dios. Como Cristo es, así eres tú. Así somos nosotros, así es la iglesia. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que el Señor quiere en este día? Pues quiere que como Pedro la iglesia comience entonces a decirle al mundo, lo que tengo te doy. ¿Ves? Pero para poderle decir lo que tengo te doy, tengo que tener esa revelación de lo que estoy hablando ahora. No es que oré y no sé si pasó algo. Oré, pero creo que no pasó nada. Entonces voy a dejar de orar porque como oré y no pasó nada, fíjate el engaño del diablo. No ores más porque ya ves que has orado por 50 personas enfermas y ninguna se ha sanado. Entonces tú dices, wow, entonces es que no era como yo creía. No, al contrario, gloria a Dios, levántate en fe. Tienes que seguir orando. Tienes que seguir orando y a la vez diciéndole al Señor, Señor, evidentemente yo necesito una revelación, ¿sí? Una revelación de la autoridad de lo que tengo. Necesito que tú me des una revelación de la autoridad que tengo en Cristo Jesús. Amén. Porque cuando esa revelación que tú me das empieza a fluir en mí, wow, entonces el mundo sabrá que su iglesia tiene algo que puede dar. Entonces, no es que dejes de orar. Yo he orado por muchísima gente enferma y muchos no se han sanado, pero otros sí. Otros incluso se han sanado y yo no me he enterado.
Y al cabo de semanas y a veces hasta meses, esas personas vienen y te dicen, tú sabes que desde aquel día que tú oraste por mí, más nunca me dolió aquello. Dejé de sangrar y pasaron tantas cosas. Y tú dices, wow, gloria a Dios. ¿Y qué tal si en todas esas semanas o meses antes de que el que fue sano te diera testimonio, tú te hubieras desalentado y hubieras dicho, oré por 50 personas y ninguno que yo sepa ha recibido sanidad? Entonces no oro más. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tú mismo te creas los esquemas, tú mismo te frenas? No, eso es lo que el diablo te dice, no ores más, pero el Señor te dice, tú ve, predica, sana, echa fuera demonios, bautiza. De gracia recibiste, de gracia das. Gloria a Dios, todo poder y toda autoridad me fueron dadas y por eso yo les digo, vayan. Yo soy la cabeza y ustedes el cuerpo, lo que yo soy y ustedes son. Todo está sujeto bajo mis pies, es decir, que está también sujeto bajo ustedes. Por eso yo les doy y les entrego las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que aten en la tierra sea atado en los cielos y lo que desates aquí abajo sea también desatado arriba. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros, mi hermano, gloria a Dios, salgamos a la calle de una vez. Salgamos a las calles y cumplamos la misión de Cristo. Cumplamos la misión que Dios nos ha encomendado. Gloria a Dios. Acerquémonos a los que están abatidos. Acerquémonos a los que están afligidos, a los que están sin esperanza. A aquellos que ya no tienen ganas de vivir ninguna. Acerquémonos a ellos y vamos a impartirles todo el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado, diciéndoles, lo que tengo te doy. Amén. Lo que tengo te doy. Alabado sea el nombre de Jesús. Desde ya vamos a salir a las calles y vamos a darle a este mundo lo que tenemos, porque lo hemos recibido de Cristo, porque es la voluntad de Jesús que hagamos esto que está hoy acabando de declarar. Vamos a las calles, salgamos de las cuatro paredes, aprovechemos el tiempo porque los días son malos y Cristo viene pronto y hay muchas almas que salvar. Amén. Que el Señor nos dé revelación, que nos alumbre nuestro entendimiento para que podamos comprender todo lo que tenemos en Cristo, que podamos entender el poder supereminente, gloria a Dios, que opera en nosotros, que podamos entender que podemos decirle a este mundo enfermo, paralítico, abatido, levántate, lo que tengo te doy, levántate y anda. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde y te use en esta semana y puedas escribirnos y darnos un montón de testimonios para la gloria de Dios. Amén. Dios te bendiga. Amén.